Bendecido viernes ya. Hay que estar listos para disfrutar el fin de semana. Para disfrutar ese fin de semana dando amor. Amén. Pues eso es lo que más. Y ¿sabes qué? Sembrando. Vamos a sembrar tomando buenas decisiones. ¿Ok? Muy importante. Mira, yo quiero, el Señor quiere hablarnos acerca de una gran mujer, una gran madre que, pues, que hizo algo hermoso por sus hijos y que tenemos mucho que aprender. Pero de esta historia no solamente vamos a aprender de esta mujer, sino de las consecuencias de las malas decisiones de hacer lo que en el momento deseamos y no pensamos si puede repercutir y sobre todo repercutir en nuestros amados. Eso es algo muy, pues muy delicado, porque todo lo que hagamos va a repercutir para bien o para mal. Entonces hay que pensar, solamente hay que consultar a Dios cada vez que vayamos a tomar una decisión en la vida, sea pequeña o sea grande. Hay que consultar a Dios. Yo te voy a decir de quién te voy a hablar: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te voy a hablar de Rispa. Esta mujer fue una mujer concubina del rey Saúl en el tiempo de su reinado. Y ella tuvo 2 hijos de este rey. Y un día, después de mucho tiempo de haber hecho un pueblo, los Gabaonitas, haber hecho un pacto con Israel, de que Israel los iba a proteger. Bueno, el punto no es esto, ni cómo llegaron estos Gabaonitas a engañar al pueblo, no. Aquí te voy a decir lo que es importante. Ya alguna vez, en algún tiempo, estudiaremos o hablaremos de aquello. Pero hoy quiero hablarte te voy a llevar mejor a la historia para que lo entiendas bien. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, del profeta Samuel, en el capítulo 21. Mira lo que dice. Hubo hambre en los días de David, el rey David. Ya no estaba Saúl, por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Él como rey, ¿por qué no lo hizo antes? Pues no sé por qué no lo hizo antes y esperó 3 años, pero así nos dice la escritura. ¿Qué sucedió? Y eso es lo que con lo que nos vamos a quedar. David decidió consultar con Dios porque había 3 años de hambre. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. En su reinado de hacía muchos años, Saúl mató a Gabaonitas por su celo de su pueblo, por lo que haya sido. Pero en aquel tiempo Saúl no consultó a Dios para saber si Dios quería que los matara o los dejara con vida. Y por cuanto no lo hizo,
Las consecuencias vinieron después de muchos años. No fue en el momento, sino ahora. Y dice, entonces el rey David llamó a los gabaonitas y les habló. O sea, cuando Dios le dijo a David por qué había pasado eso, que había habido una injusticia de parte del rey Saúl hacia los gabaonitas, ¿verdad? Faltando su palabra de protegerlos. Entonces David dijo, pues para que se quite esta hambre sobre el pueblo, lo que tengo que hacer es, voy a hablar con los gabaonitas y les voy a preguntar, ¿cómo podemos estar en paz? Mira. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho un juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Los mató. Había procurado y los mató. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Necesitamos la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel. Y esto que está sucediendo con el hambre resulta que es por la culpa de aquel rey que hizo lo que no tenía que hacer, y estamos nosotros cosechando las consecuencias de lo que él hizo mal. Y los gabaonitas le respondieron, versículo 4, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl o con su casa. O sea, no nos interesa que nos des nada, ni nos recompenses con nada. Ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré, dijo el rey David. Y ellos le respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl. ¿Qué dijo? ¿Qué pidió? ¿Qué pidieron los gabaonitas al rey David? Le dijeron, queremos 7 hijos. Ya están grandes. Queremos a 7 de sus hijos. Y los vamos a ahorcar. Sangre por sangre. Entonces, dice, y el rey le dijo, yo los daré. Oy. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero el rey tomó a 2 hijos de Rispa. Estamos hablando de esta mujer. De esta mujer que nada tenía que ver. Que ella fue concubina, porque el versículo 11 dice, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Había sido concubina, había sido mujer, escogida por Saúl, no por amor de ella, ni porque se casó, ni nada. Él la escogió. ¿Ella qué culpa tenía? Ella solamente había accedido, porque no tenía otra opción, a ser la mujer de Saúl. Y ahora dice, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, a Armoni y a Mefiboset. No Mefiboset, el hijo de Jonatán. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meholatita.
y los entregó a esos 7 en manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron. Uy, uy. ¿Te puedes imaginar que hoy vemos eso? Hoy vemos en esos grupos que andan mal y haciendo mal, que luego vienen por sus hijos, que los hijos no hicieron nada, pero las decisiones de los padres vienen y los alcanzan a ellos. Sí, eso vemos hoy en día, ¿verdad? Hay grupos que andan haciendo el mal y luego la pagan con sus hijos. Entonces, los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Qué difícil. Versículo 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio, que era un pedazo de tela, y la tendió para sí sobre el peñasco, ahí sobre una piedra. Desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Ella ahí estaba viendo a los 7 ahorcados, y 2 de ellos eran sus hijos. Y fue a su casa, se trajo un colchoncito, una telita, una cobija, y ahí se echó ella a estar con sus hijos, viéndolos. ¿Por qué los veía? ¿Por qué estaba ahí? Aparte de su dolor, o sea, nada que ver, no estoy hablando del dolor de una madre, de lo que estaba sufriendo ella. Pues tú y yo, como madres o como padres, podemos imaginarnos, o a lo mejor no podemos ni imaginar lo que ella estaba viviendo. Y se quedó desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y esto fueron 6 meses. ¿Para qué? No dejó que ninguna ave, ¿para qué estaba ahí? Para que ninguna ave del cielo se posase sobre sus hijos de día, ni las fieras del campo de noche. Ahí los estaba espantando para que no los picotearan, para que no los mordieran y le arrancaran las piernas o algo. Allí estuvo 6 meses de día y de noche esta madre. Perdón, muy aparte del dolor tan inmenso, tan intenso, tan grande que ella pudiera estar viviendo, lo que ella estaría pensando. Ella estaba ahí por amor a sus hijos. No le importó la intemperie. No dijo, bueno, ya los ahorcaron, ya se murieron y ya. No, ella no. Ella estaba preocupada por amor a sus hijos. Y luego dice, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad,
que los habían hurtado de la plaza de Bet-san, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de aquellos ahorcados. Porque David escuchó que había una madre, aquí dice, y escuchó. Entonces David fue, dice, y fue dicho a David lo que hacía Rispa. Y entonces él fue y tomó los huesos de esos hombres ahorcados para darles santa sepultura. Y entonces la mujer pudo descansar y pudo irse a su casa, sabiendo que sus hijos estaban enterrados y no estaban a disposición de los animales, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos enseña esto a ti y a mí? ¿Qué nos enseña? Nos enseña del gran amor de una mujer, de una madre. Nos enseña cómo David buscó a Dios para preguntar qué está pasando. Y Dios le respondió, porque así es Dios. Dios nos responde siempre. También vemos el rencor de habían pasado muchísimos años y este pueblo no podía olvidar los gabaonitas, aunque habían sido protegidos por Israel. No podían olvidar lo que Saúl había hecho y había matado gente de ellos. Todo esto es una bomba. Todo esto es un plan diabólico del enemigo que no nos ama, que se junta, se mezcla y de repente tiene sus consecuencias. Y esta mujer entró en las consecuencias de las malas decisiones de aquel hombre que la tomó por concubina. Y ahora sus hijos habían pagado el precio. Sus hijos habían muerto. Ella estaba ahí a la intemperie 6 meses, de día y de noche, porque no quería que ninguna ave, ninguna bestia fuera a tragarse a sus hijos como rapiña, ¿verdad? Ahora, la mayor de la enseñanza es esta. ¿Qué decisiones estamos tomando hoy nosotros que van a traer consecuencias primero para nuestras vidas, pero también para nuestros hijos y quizá para nuestros nietos? Esto es algo que no debemos de ignorar, porque todo lo que se siembra se cosecha. Gálatas 6:7, ¿qué dice? Vamos. 6. No os engañéis, pues Dios no puede ser burlado. Aquí dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. En esta historia que nosotros vimos de Rispa, ella no sembró eso, pero lo cosechó. Y sus hijos murieron como consecuencia de lo que el padre, de lo que el rencor y el odio de este mundo pueden mezclarse y hacer alianza y venir y traernos una maldición a nuestras vidas y a nuestros hijos. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado,
Tenemos que consultar a Dios siempre para tener cuidado de que las consecuencias de nuestros hechos sean para bendición y no para maldición. Porque si tú le preguntas a Dios qué hacer en cierta situación y le obedeces, no va a haber consecuencias de maldición, sino todo lo contrario. Pero si tú ignoras a Dios en tu vida y tomas decisiones y en tu afán o en tu creer que eres inteligente y sabia y que has vivido y que tienes experiencia y sabes lo que tienes que hacer, y Dios que está viendo mucho más allá, primero necesita ser tomado en cuenta Dios, porque Dios es un Dios celoso y Él quiere que le consultemos. Y lo otro es que nosotros no sabemos lo que nos va a traer el futuro, y Dios sí. Por eso es importante consultar a Dios, porque al consultarlo estamos consultando nuestro futuro para no lastimar a los nuestros, para que no haya consecuencias que solamente nosotros tenemos que vivir con esas consecuencias. No es justo que nuestros hijos o nuestros nietos tengan que vivirlos. Yo me porto mal, a mí me dan los balazos, gloria a Dios. Qué bueno, que no fue a través de que mi hijo tuvo un accidente y que por eso vine. No, qué bueno, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, yo siempre he estado muy consciente de eso. Qué bueno que me dieron esos balazos a mí porque yo me los gané, porque era necesario y por terca y por mula. Qué bueno. Y no que Dios hubiera usado a mi hijo, a mi único hijo, con un accidente tremendo para que yo viniera a reconocerlo a él, a Dios, como mi Dios, como mi Padre. Te doy gracias. Que mis consecuencias, aunque no hice nada para merecer que Dios se haya fijado en mí y que no haya tenido consecuencias mi hijo de mí, de mis errores, de mis múltiples malas decisiones que siempre tomé en mi vida. Muy terca. No. Horrible, horrible. Ahí donde me ven, horrible. Sí. Ahora soy una señora abuelita de 70 años, ¿verdad? Pero en aquel entonces, gracias a Dios, tenía 24, mi hijito tenía 6 nada más. Y le doy gracias a Dios que así fue. Imagínate esta pobre mujer, Arispa. Cómo debió haber estado enojada en contra de aquel hombre. No sé si lo amó o no lo amó. Pero gracias a sus malas decisiones de aquel hombre, sus hijos estaban muertos. Tremendo, tremendo. No dejemos problemas. Evitemos las maldiciones futuras. Dios es un Dios justo. Dios, porque vemos en la historia de Rispa, ahí donde les leí, que hubo quien le platicara al rey, ¿sabes qué, rey? La madre de 2 de los hijos de Saúl, una mujer llamada Rispa, tiene ahí 6 meses cuidando que ningún animal, ningún ave de rapiña venga y coma y se alimente de sus hijos. Su testimonio
delante de Dios, hizo que el corazón de David, de un rey, se moviera para ir por los huesos, ya eran huesos de sus hijos para enterrarlos. Dios es justo. Dios sabe cuando nosotros no provocamos nuestra propia desgracia. Y Dios es justo. Vamos a ver el Salmo 7. Con esto termino. 7:11. Dice, Dios es juez justo. Él conoce, Él sabía perfectamente bien que esta mujer no había hecho nada para que sus hijos murieran. Que esos muchachos no habían hecho nada para merecer la muerte. Imagínate que te lleven, que te pongan ahí la cuerda, ¿por qué? ¿Qué? Ah, no, pues porque tu papá. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, porque tu papá hizo mal, tomó malas decisiones. Tú vas a ser ahorcado. Punto, se acabó. Y nosotros nos importa poco. Ay, ay, ay. Dice, Dios es juez justo. Y Dios está airado, está enojado contra el impío todos los días. Pero Él es un Dios justo. Y Él es amoroso. Siempre hace lo correcto. Y siempre da a cada uno lo que merece. Y su justicia, la justicia de Dios, siempre está bañada por amor y por misericordia. Confiemos, pues, en que Dios tendrá misericordia de que nosotros estemos viviendo las consecuencias de alguien que hizo algo en el pasado. Nuestros padres, nuestro esposo, no sé quién. Tengamos fe, confiemos en nuestro Dios justo, de que Él va a guardar a nuestros hijos de toda perversión, de toda maldad, de toda maldición que pueda venir sobre de ellos. Amén, porque Dios es justo, es bueno, nos ama y tiene misericordia de nosotros. Dios te bendiga, que tengas un fin de semana hermoso. Ama a tus hijos, perdona, olvida, pídele a Dios que olvides todo lo que has vivido, todo aquello que injustamente has vivido. Pídele a Dios que lo borre de tu mente. Él es un Dios justo. Pero ten cuidado de lo que tú siembras en el camino, de esas decisiones que muchas veces haces alocadamente y sin pensar en las consecuencias que puede haber para ti y para los que vienen detrás de ti. Dios bendiga tu fin de semana, Dios nos bendiga, Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a México, a nuestros amados. En el nombre de Jesús.